Javier Díaz Jiménez, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Javier enseña economía en la Escuela de Negocios IES, donde es titular de la cátedra Cobas sobre ahorro y pensiones. Yo lo conocí justamente escribiendo un reportaje sobre pensiones hace ya 14 años y a raíz de aquella entrevista nos hicimos amigos. Hacemos a la limón el podcast El Gris Importa y de vez en cuando quedamos para comer sin otro propósito que echar unas risas con un tercero en discordia que es Pedro Artiles y a quien mandamos un cariñoso saludo. Que es nuestro productor desde del aquí. podcast, el tercero. Y con todo esto lo que quiero decirles es que conozco a Javier lo suficiente como para saber que es absolutamente inclasificable. Tiene un doctorado por la Universidad de Minnesota, o sea que de acuerdo con la entomología académica debería considerársete liberal, pero recuerdo que una vez se me ocurrió decírtelo en un email y me contestaste a vuelta de correo que quizás tampoco sea tan liberal y añadiste: me gustan la renta básica, las pensiones de reparto, los impuestos progresivos y en general la seguridad social y el papel redistributivo del Estado. Más bien, concluiste: me considero un radical compasivo. ¿En qué consiste lo del radicalismo compasivo? Pues no sabría decirles muy bien, pero lo que sí sé es que para los periodistas Javier es una mina porque es que te suelta un titular por minuto. No pierde la menor oportunidad de meterse en un charco y los que sigan La Sexta Explica, donde es tertuliano habitual, sabrán a qué me refiero, porque allí ha protagonizado polémicas memorables. Y quería empezar por una de ellas, no hace mucho, a Ainhoa Pérez, una joven periodista que se quejaba de lo difícil que estaba conseguir un trabajo. Le soltaste: es que has elegido una carrera que no tenías que haber elegido. Tu comentario provocó un abucheo, ahí está la grabación en las redes, y el moderador del programa, José Yélamo, pues alzó los brazos para pedir calma, pero lo que hizo a renglón seguido fue tomar partido por Ainhoa y decir que el periodista debería tener las mismas garantías para encontrar trabajo que cualquier otro profesional. Y por ahí quería empezar. ¿Es eso así, Javier? O sea, ¿tienen José Yélamo y Ainhoa Pérez razón cuando reclaman el derecho a ser periodista y a cobrar por ello un salario digno? Naturalmente que no tienen ninguna razón. Y yo creo que tienen las mismas garantías, que es ninguna. Las mismas garantías que tenemos todos de encontrar el trabajo con el que soñamos, que esté cerca de casa, que podamos ir andando, que, en fin, que tenga 16 semanas de vacaciones. Pues obviamente eso no sé si existe o no existe, pero nadie puede pensar que lo tiene garantizado. Y cuando uno empieza a estudiar, pues razonablemente debe de tener en cuenta la restricción del mercado, ¿no? Que la empleabilidad de distintas actividades, y hay algunas que hoy y en cualquier momento de la historia, ¿eh? O sea, esto no tiene nada que ver con ChatGPT, que ahora hoy sí, pero vamos, daba igual. Antes pues siempre ha habido carreras, no sé, más idealizadas, más deseadas entre los jóvenes. Sí, no hay que olvidar, tú y yo tenemos edad cuando Félix Rodríguez de la Fuente hacía... Eso es lo que te iba a decir. decir. O sea, todos queríamos ser biólogos porque veíamos a Félix Rodríguez de la Fuente y no había nada mejor que los animales. Yo me acuerdo que me compré una enciclopedia que se llamaba Fauna, por fascículos, sí, y me la leí entera. O sea, pero a la hora de elegir carrera, pues no tenía tú sabías que como estudiaras biológicas no ibas a ser Rodríguez de la Fuente de ninguna manera. O sea, era él mismo no era biólogo, era dentista. Exacto, él ni siquiera era biólogo. Pero bueno, entonces claro que la empleabilidad es fundamental, y en un mundo donde la tecnología cambia tanto y cambia de manera tan acelerada, es absolutamente esencial. Y probablemente te vas a equivocar, pero elegir una profesión tan amenazada, ¿no? tan como es el periodismo, realmente me parece que es una mala idea, ¿no? Como también lo es estudiar Derecho, ¿no? Francamente, esto es otra... Sigue haciendo amigos. No, es que de verdad, o sea, son profesiones que ya están siendo impactadas por los cambios tecnológicos, por la digitalización, por la inteligencia artificial, y es mejor pensar en cuáles van a ser aquellas actividades más demandadas donde la inteligencia artificial vaya a tardar más en abrirse camino, o
¿no? Y es que pues claro que no, ¿no? O sea, y claro, de hecho, de todas formas, en la Constitución, y eso es lo que te recordarán siempre las Ainhoa Pérez y los José y Álamos de la vida, y por supuesto Pablo Iglesias, vienen una serie de derechos, y uno de ellos es a un trabajo digno y a una vivienda. ya, mira, yo no sé nada de constituciones, pero el otro día, dado que en La Sexta lo repiten con tantas veces, lo reiteran con tanta intensidad, pues me lo he estado mirando, ¿no? Y resulta que, vamos a ver, en la Constitución hay dos cosas. Unos derechos fundamentales que están en el título 1, me parece, y si es el 2, pues me disculpáis porque ya lo he dicho, y otros que están en el siguiente título, que son principios rectores de la política económica o de la economía social o algo así. O sea, que esos en realidad no son derechos, son... En fin, ¿por qué no son derechos? ¿Por qué el derecho a la vivienda digna o a un trabajo o a la libertad de cátedra, que por cierto también está en la Constitución? Pues, hombre, pues son principios rectores de la política económica, donde la política económica intentará y corresponde a las administraciones públicas, pero derecho no puede ser un derecho. El derecho al trabajo, y sobre todo al trabajo, porque habría que seguirlo completando, en la profesión que tú quieres, en el puesto con el que deseas, al salario que a ti te parezca oportuno y a la distancia de tu casa, que pues obviamente eso no se puede garantizar de ninguna manera, a menos que estés en la Unión Soviética y tampoco, ¿no? Vamos, en fin, no sé si realmente todo el mundo tenía un empleo cuando la tasa de paro en Occidente en algunos momentos, ¿no? de la historia era del 25%, pues ahí no había parados. Ahora, la gente no elegía dónde trabajaba, ni dónde vivía, ni cuánto cobraba, o sea, que era más bien una especie de extraña esclavitud, ¿no? Porque tú no elegías, ¿no? Entonces, la libertad para elegir y realmente... Yo pienso que sí, que soy un liberal compasivo, un liberal radical y compasivo. Eso, a lo mejor esas son las tres cosas, ¿no? Con el tiempo me he vuelto más compasivo, pero la libertad trae consigo una responsabilidad. Te vas a equivocar. Ainhoa no me acuerdo que se llamaba, creo que Ainhoa, ¿no? Ainhoa Pérez, sí. Ainhoa Pérez se equivocó reiteradamente, porque no solo estudió periodismo, sino que luego dijo, que luego será verdad a medias, como todas muchos de los testimonios que se dan en ese programa, dijo que había hecho 2 másteres. Pues chico, es que si ya la primera vez, no sé, podía haber estudiado un máster en administración y dirección de empresas o en no sé, gestión de datos o en inteligencia artificial y le habría ido mucho mejor que reiterar el error cuando tú ya has hecho, ¿no? Y ves que exploras el mercado de trabajo unos cuantos años después, ya eres más mayor y te das cuenta que eso no es lo tuyo, pues búscate otra cosa. Ahora mismo me viene a la mente un amigo cuyo hijo había vivido en Los Ángeles, estudió arte dramático porque quería ser actor y cuando acabó y vio lo que era el mundo, pues volvió a su padre y le dijo, pues, papá, me he equivocado, quiero ser arquitecto, ¿no? Y se hizo arquitecto, no siguió haciendo másters en arte dramático, que no le iban a sacar de ese segmento del mercado de trabajo. Oye, por aquí pasó hace poco José Ignacio Conde Ruiz, que ha escrito un libro titulado La juventud atracada. Y están de verdad tan mal las cosas para los jóvenes, porque a nosotros tampoco nos regalaban nada. Mira, ese libro de Nacho Conde, la verdad es que yo creo que es un libro oportunista. Nacho fue mi estudiante de doctorado y yo no me hago responsable de su ideología, porque en realidad parece que hay un atraco, parece que le hayan quitado algo a lo que tuviera derecho, ¿no? Aquí otra vez estamos en este mundo del entitlement, que no sé cómo se dice, los derechos que uno tiene, ¿no? Volvemos a los derechos. ¿A qué tiene derecho la juventud? Pues no sé, a la vida y a pagar impuestos. Y no sé si tiene algún derecho más. Tienen derecho y a buscársela, a la vida, a buscarse la vida. Los mismos que teníamos tú y yo, pues te tenías que ir de casa o no, tenías que sacarte el carnet de conducir o no, tenías que estudiar una carrera o no, y ya está. Y entonces, pues tú en ese universo decidías lo que tenías que hacer. Yo desde muy pequeño vi que lo que me daba mi padre para la semana era ridículo y además me ponía multas con lo que al final se quedaba en nada. Y pues empecé a dar clases a los 7 años, no sé cómo decirte, y siempre estuve, bueno, pues entendí muy pronto que tenías que ganar dinero, y si no ganabas dinero, pues no podías comprar, entre otras cosas, tu libertad, ¿no? O sea, porque tenías que pagar un alquiler, y por supuesto que era un alquiler compartido.
Yo realmente he compartido piso toda mi vida, pero, o sea, creo que no he vivido solo, en fin, a lo mejor algunas semanas, pero meses probablemente no. Y cuando yo tenía hasta los 30 años, el sueldo de un estudiante de doctorado en la Universidad de Minnesota, que tenía la obligación de dar unos 2 o 3 cursos al año, eran $810. Nos costaba el dúplex a Víctor y a mí 625, con lo que pagaría 315, me quedaban $500 y pues ya está, eso era. Y como quería, y si no, pues me hice árbitro de fútbol, y entre otras cosas, y traductor, intérprete jurado. Tenía 5 bolsas en el maletero del coche que me compré por $400. Imagínate lo que era, un Honda Civic del año, no me acuerdo, de los años 60. De la Polka, sí. Pues imagínate. Y ya está. Y lo que no sé es qué derecho tiene la juventud a qué cosa. Y este discurso absolutamente equivocado de decir que esta generación va a vivir peor que sus padres. Menudo, qué disparate. O sea, de verdad, qué pena que no haya un túnel del tiempo para que les pusieran a todos esos jóvenes que dicen que van a vivir peor en cómo son los bienes públicos, cómo es la sanidad pública, cómo es la educación pública, cómo son las carreteras, cuántas vacaciones tienes, cuántas veces has viajado, cuántos países conoces. Cualquiera, o sea, saca cualquiera en el mismo estrato o en la misma centil o percentil de la distribución de la renta o de la distribución de la riqueza, ¿okay? que el que estaba en sus padres, si no han progresado, comparándolo así, las vidas son incomparablemente mejores y además más largas, ¿no? y además 10 años más, con lo que cuando calcules la integral de tu felicidad, porque al final se trata que es de lo que se trata a lo largo de tu vida, yo cuento con sumarle 10 años más que mi padre. ¿No? Pero el tema es si en el futuro, o sea, por supuesto puede pasar de todo. Mañana puede invadir Putin Polonia, entrar en guerra, pero si no se produce ningún acontecimiento catastrófico, en principio la economía de mercado hace que las empresas sean cada vez más eficientes y eso eleva automáticamente el nivel de bienestar. ¿No? Yo creo que en realidad estamos a las puertas del paraíso. No lo hemos pensado muy bien qué es el paraíso, ¿no? La tecnología no te da dinero, te da tiempo. Y a lo mejor venimos todavía de una mentalidad de un mundo de la escasez, de un mundo consumista, de un mundo, no sé, me estoy acordando de Thorstein Veblen y de J.K. Galbraith, ¿no? del consumo vicario y del mundo materialista. Y a lo mejor el paraíso es postmaterialista. En el paraíso no había tantas cosas. No había que ganarse el pan con el sudor de tu frente, pero ahí se acabó, o sea, ahí se acababa. No sé, no está muy claro qué es lo que hacían Adán y Eva todo el santo día, ¿no? O sea, sin tener que ganarse, dado que no tenían que ganarse el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y ahora la tecnología, en el escenario, no sé si utópico, no distópico, donde no haya un desalineamiento y donde no terminemos en Skynet o en cualquier otra clase de Mad Max o Terminator. Una cosa de estas. Pues en ese escenario vamos a tener mucho más tiempo disponible para hacer lo que queramos, ¿no? Actividades humanas donde las máquinas, y además, esto yo creo que lo hemos hablado tú y yo alguna otra vez. El ejemplo ya está ahí, son las lavadoras. Las lavadoras es un ejemplo perfecto, porque las lavadoras lavan, ¿no? Y entonces, si una lavadora lava, los humanos no tenemos que lavar. ¿Y qué hemos ganado? ¿Dinero? No, tiempo. Hemos ganado el tiempo de lavar. ¿Y ahora a qué lo podemos dedicar? A otras cosas, a otras actividades, a escribir sonetos, si eso es lo que nos apetece, o a pasearnos, o a ganar dinero, a pensar, o muy bien, a intentar ganar dinero, que a lo mejor eso es lo que hacen los jóvenes, y no sé qué es, de verdad, yo cuando les veo, hablo con ellos mucho, y realmente esta especie de queja sistemática y sostenida y este atraco. ¿Qué es lo que te han quitado? ¿Quién te sacó la pistola y te dijo y te quitó qué? Y esta conversación me encantaría tenerla con Nacho delante. Pero lo que te diría es que, por ejemplo, la vivienda. Mira, la vivienda, justamente has dado en algo que es finito. En la época de mis padres, había 32 millones de españoles. Era un número mágico que recuerdo. No sé qué año fue, pues sería el 76 o el 75, el 74.
Ahora somos 48, somos el 50% más, hay 16 millones de españoles más. Las calles del centro de Madrid son las mismas, están exactamente las mismas viviendas. Entonces, si tú quieres vivir en el mismo sitio, o sea, en el barrio de Salamanca o en Lavapiés, si tú quieres vivir en Lavapiés, pues, amigo, va a ser todo mucho más caro, mucho más complicado vivir en Lavapiés, porque Lavapiés no ha crecido nada. Y la población española, la población residente y, por supuesto, la población transeúnte, o sea, la demanda de servicios de vivienda en el centro de una ciudad, se ha multiplicado, no sé por qué número, o sea, por 2, por 3, por 4, elige tú el número que quieras. Entonces, y lo que antes eran, iba a decirte, los arrabales, las afueras, pues ahora está en el Santiago Bernabéu. No se hizo dentro de una ciudad, se hizo en las afueras. Cuando, sí, había que cruzar sembrados. En los años 60 había que pagar la voluntad por el puente, porque te ponían cuando llovía unas tablas para que no, entre los riachuelos aquellos que a los afluentes de la Castellana, ¿no? Que pues caían a cañada, sí, pues, ¿no? Pasaban por allí pues chico, y la ciudad creció. Entonces, ¿dónde te tienes que ir a vivir? Pues te tienes que ir a vivir a la distancia oportuna a la que puedas pagar, pero eso pasa en todas las ciudades, y especialmente las ciudades españolas son una anomalía en las ciudades del planeta. Esta restricción del centro urbano, del suelo urbanizable. Madrid, la superficie de Madrid es ridícula para 7 millones de habitantes comparado con Londres. O sea, el número de metros cuadrados de suelo urbano per cápita, que ese número no lo he calculado, pero divídelo. O sea, es que Los Ángeles se acaba en San Diego, exagerando un poquito, porque hay unos terrenos que son de los marines, porque claro, está en la frontera con el sur de Estados Unidos y hay una zona militarizada, pero prácticamente no es una megalópolis que llega, que se expande y que... Pues claro. Pero Madrid se acaba. Y Madrid, de verdad, o sea, es que yo os invito a... Cuando iba a Getafe todos los días, había lechugas en la vía del tren, a 5 kilómetros de la Puerta del Sol. Getafe está a 11 kilómetros, yo creía que estaba a 50. O sea, porque claro, para mí, que yo era un niño bien, vamos, y lo sigo siendo, Madrid se acababa pues, en Atocha, o sea, a partir de allí. Y hoy todavía sigue habiendo huecos urbanos, ¿no? ¿Por qué no está urbanizada toda la M50, menos los parques? O sea ¿comprendes? La solución el defecto es todo lo que no esté protegido es edificable, no lo contrario. Claro. Que no sé a qué Borbón se le ocurrió eso. No, eso aparentemente es una... Yo no sé si fueron los Borbones, pero en teoría esto desde tiempos del siglo XVIII se puso por ley que el uso prioritario del suelo era el agrícola para que no hubiera hambrunas. Exacto. Bueno, pues fue un Borbón, ¿no? Porque no por los austrias sería un Borbón. Sería un Borbón. Yo creo que fue durante la Ilustración. Bueno, sí, pues, sí. Y eso obviamente hoy es un disparate. O sea, de verdad, yo no sé, a mí me gustaría... Hombre, en el caso de Barcelona es parecido, pero Barcelona tiene unas montañas y el mar. O sea, Barcelona está encajonada, es difícil pasarla. Pero Madrid... Claro, eso me decía el embajador del Reino Unido en España, tiene su despacho en una de las torres estas de Florentino. Y entonces él, ahí también está la Asociación Española de la Banca, y alguna vez se juntaban y entonces le decía al presidente de la AEB, le decía, es increíble, porque aquí se ve dónde acaba Madrid. Tú te asomas a una torre en Londres y Londres no se acaba nunca, pero aquí en Madrid se acaba. Nunca. ¿Y por qué se acaba? Pues porque ese suelo es no edificable. Lisboa. O sea, yo no digo que haya que construir torres en la Casa de Campo ni en el Parque del Oeste, por supuesto que ni en el Retiro, por supuesto que no. Esas son zonas protegidas. Pero lo demás... Entonces, ¿tenemos un problema de la vivienda? Claro que sí. Y además ha producido una demanda, afortunadamente, y la manera que ha crecido España, con 100 millones de visitantes cada día, tú calculas las pernoctaciones. Ayer alguien me contó, ayer alguien citó en una reunión que por la pandemia en España, como no venían los turistas, nos estábamos ahorrando 2 millones de huevos al día. Y eran los desayunos, claro, ahora tú divides, no sé si era al día, a lo mejor al día era un poco mucho, serían
No, sé, pero, o sea, pero tú divides, pero eran millones, ¿no? Y claro, y dices, claro, sí, cada día duermen ¿no? transeúntes, o sea, no residentes. ¿Cuántas pernoctaciones hay en España cada día? Y todos desayunan un huevo, pues claro, todos esos huevos que no tienen demanda, ¿no? Entonces, la vivienda es un problema y es un fallo. Y por cierto, y la Constitución, para los amigos de la que se la lean, pone las administraciones públicas, o sea, dice, esto lo tiene que arreglar las administraciones públicas, es un asunto de administraciones públicas. Y no sé de cuál y me da igual, o sea, porque obviamente los ayuntamientos son los que deciden sobre los planes urbanísticos y luego el gobierno incentiva y transforma y da permisos o no los da, en fin, todo ese marasmo regulatorio, pues claramente lo que falta es que haya una acción decidida. Pero la acción decidida de este gobierno ha sido, por ejemplo, la ley de la vivienda, que lo que hace es limitar los precios de los alquileres. Y la visa de oro. O sea, este gobierno prometió construir 183.000 viviendas. ¿Cuántas en las elecciones pasadas? ¿Cuántas ha hecho y cuántas va a hacer? Y la visa de oro, en 10 años, me parece que han sido... O sea, me parece que son 1.400 viviendas al año. O sea, tú dime qué es eso. O sea, eso es una tomadura de pelo, realmente, legislarlo. O sea, en estas circunstancias, o sea, debería haber otras prioridades legislativas, que no fueran... O sea, yo no perdería ni un minuto de legislador para eso, que no resuelve absolutamente nada. Sino, oye, ¿cuántas viviendas? Si de verdad vamos a construir 183.000, pues es que son 400. Si esperas cumplir la legislatura, tendrás que correr 40, 50.000 viviendas. ¿Dónde están? ¿Y cuáles son los planes? ¿Por qué no haces eso en vez de...? Porque es más barato, más rápido. Mucho más demagógico, sí, y mucho más populista, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya está, pues hace eso, ¿no? Este gobierno, aparte de limitar los alquileres, también de vez en cuando dice que hay que limitar el precio de la cesta de la compra. Y todas estas medidas, hemos visto lo que pasaba en los países donde se han implantado, ¿no? O sea, reducen, si tú reduces los precios, reduces la oferta y al final acabas provocando escaseces. ¿No? Es microelemental, no sé si es la primera semana de clase, cuando aprendes la oferta y la demanda, lo siguiente es qué pasa cuando controlas los precios y si pones precios mínimos, siempre ocurre lo mismo, disminuye la oferta y aumenta el mercado negro. O sea, las dos cosas van a ocurrir automáticamente, a menos. Si quieres evitar la oferta, y si quieres evitarlo, solo puede hacer dos cosas el sector público: complementar la oferta, o sea, poner en venta o en alquiler todas las viviendas que van a ser demandadas a ese precio que has topado, ¿no? las tendrá que construir, ¿no? Para eso. Es la primera solución. Y asegurarse... no prohibir, sino perseguir la economía sumergida que genera los precios mínimos. Esa medida y la obsesión de este gobierno, de los dos gobiernos de coalición que ha presidido Pedro Sánchez, de controlar los precios, es realmente sorprendente, ¿no? Es una medida tan populista, son medidas puramente franquistas, ¿no? El precio del pan, o sea, los controles de precios no han funcionado, es que en ningún sitio, nunca, jamás. Y pues no hay forma de que le entre en la cabeza, ¿no? Tú hablabas, justo acabas de mencionar el tema de la barra del pan, que había la famosa pistola en la época de Franco. ¿Y qué pasaba con...? Pues por eso el pan en España es tan barato y tan malo, ¿no? Porque ¿qué hacían las panaderías? Pues como el pan, pero no la pistola y el de la barra. Estaban limitados. La pistola, yo me acuerdo, la barra una peseta y la pistola costaba 80 céntimos, ¿no? Y luego fue subiendo. Pues ¿qué hacían los panaderos? Pues los panaderos tenían que tener un margen, con lo cual eso era agua pintada. O sea, y el pan era esa calidad y nos acostumbramos a las dos cosas, ¿no? A pensar que el pan tenía que ser muy barato y a tolerar que fuera muy malo, que son las dos cosas que pasan cuando tú intervienes un mercado, ¿no? Sí, yo recuerdo que en el año 80 me fui a Francia
Y me sorprendió la variedad de panes y lo buenos que eran los Y lo panes. caros, porque al final los También, españoles me no quedé estamos sin dinero dispuestos a pagar rápidamente. 5 euros o 10 euros por un pan especial. No, nos parece que eso no es, que hay que pagar 80 céntimos. Bueno, pues paga. Y todo esto lo generó el control de precios. Por supuesto, no había variedad, no había... Porque una vez que ya pones esa en el es muy difícil, ¿no? O sea, y todavía hoy tenemos esas... Esto continúa. Lo que es verdad es que ahora, pues, en fin, ha aumentado las características y ahora ves un pan de 5 euros al lado de un pan de 80 céntimos, de una pistola de 80 céntimos, ¿no? Oye, otra fijación, has hablado de los márgenes de los panaderos. Esto es otra fijación de este gobierno, los beneficios empresariales. ¿Ganan demasiado dinero las empresas en España? Otro disparate. Si ganan demasiado las empresas en España, no sé en qué sector, no sé qué eslabón, de qué cadena, pues hagamos eso. O sea, ¿no? El mercado precisamente lo que hace es que en realidad en libre competencia, otro resultado, no sé si esta es la segunda semana del curso de micro, te demuestras que los beneficios extraordinarios son cero, que todos los factores, incluido el empresario, cobran su productividad marginal, pero no hay beneficios. ¿Por qué? Porque si los hubiera, todo el mundo, ¿no? La libertad de entrada permite, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer el mercado si ve que hay? Pues para eso primero está el Tribunal de Defensa de la Competencia y segundo, evitar, suprimir las barreras de entrada a todos los mercados, ¿no? A los mercados oligopolizados, las gasolineras, ¿no? Todo tipo de historias más o menos folclóricas. La gasolina sube como un cohete y baja como una pluma. Bueno, pues muy fácil, faltan gasolineras. Suprime las trabas y pon todas las gasolineras que quieran ponerse y ya verás como no baja y sube como una pluma. Porque si eso es verdad, sube como un cohete, baja como una pluma. Porque si eso es verdad, falta competencia. Y si no falta competencia, no puedes hacer, otra vez, no puedes hacer nada. Si tú quitas los márgenes, matas las empresas y te quedas sin oferta, ¿comprendes? O sea y cuanta menos oferta haya, más van a subir los precios. Y otra vez, y más mercado negro vas a tener. Porque al final las cosas se las queda, da igual como te pongas, las termina pagando el que más las valora. ¿Y qué quiere decir valorarlas? Aquellas personas que quieren y pueden pagarlas. Con lo cual, en un mercado restringido, en un mercado sin oferta, los alquileres son para los más ricos. Al que expulsas del mercado es a los que quieres ayudar. Y les estás expulsando. Si a ti te parece que un joven español, por el hecho de haber nacido, porque la cigüeña no se pasara de frenada y le dejara en la piel de toro menos Andorra, Gibraltar y Portugal, pues se merece... Dime lo que quieras, 1.000 euros, 2.000, 3.000, 5.000, dale 5.000 euros y ya está. Eso, si quieres hacer ese disparate, hazlo disparatadamente así. Y con esos 5.000 euros, ese joven, no sé si ya dejará de protestar, que a mí me dan ganas de... O sea, ¿sabes? Toma 5.000 y ya deja de protestar, ¿no? Entonces, ¿qué haría con esos 5.000? No sé, pues... alquilarse una vivienda, supongo, pagarse otro máster, no el de periodismo, sino el de otra, el que corresponda, ¿no? Sí. Informática. ¿no? No sé lo que haría, pero eso, si a ti te parece que eso es lo que hace falta, que eso es lo que limita el atraco de Nacho Conde, pues oye, pues aboga por eso, pero déjate de... Y si lo planteas así, te das cuenta de que realmente es un disparate, ¿no? Vamos, en fin, o entiendes el coste de las cosas, ¿no? Y a los chicos, pues no sé, es que les estás diciendo que no son responsables. O sea, lo malo de quitarte la libertad es que te quedas sin ninguna responsabilidad. ¿Qué haces? ¿no? Y si eres libre, pues eres responsable de tus decisiones. La juventud atracada no, la juventud equivocada, la juventud que decidió mal, la juventud que se confundió, la juventud que no se preparó, la juventud que se fue del colegio sin terminar la secundaria, que ahí están los problemas. Y que lo que hicimos fue quizá permitir, ¿no? Tolerar como sociedad que
que nuestros jóvenes, seguir siendo año tras año los campeones en el fracaso escolar, los últimos en los exámenes de PISA, ese es el atraco, esa es la causa final de todos los problemas que vienen luego. Porque si tú cuando sales de secundaria tu tiempo vale 1.000 euros y te vas a un restaurante, a un bar, te vas a la hostelería a ser un camarero de 1.000 euros, pues eso es lo que vale tu tiempo. Pero luego no me digas que tu tiempo vale 1.000 euros y alquilar una vivienda cuesta 800. ¿Qué es lo que no sabías cuando decidiste que no ibas a terminar secundaria? Porque lo decidiste tú, ¿no? ¿O no lo decidiste tú? Y si no lo decidiste tú, dime quién fue. Porque ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes? Pues que cuando está la obra abierta, cuando estamos en una expansión de la construcción, son 2.000 euros en la construcción. Y cuando no está la obra, son 1.000 euros en la hostelería. Y entonces, pues se van. Pero es que eso es para el resto de su vida. Y entonces, claro, socialmente tienes un problema, pero el problema lo ha generado la incapacidad de tu sistema educativo, dominado por la enseñanza pública. Otra vez, volvamos a poner a cada uno en su sitio. Por educadores públicos en primaria y en secundaria que no son capaces de producir, de que salga de esa educación primaria y secundaria personas que estén a la altura de los cambios tecnológicos y cuyo tiempo valga 2.000, 3.000, 5.000 euros, lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que a ti te parezca que es lo que necesita un joven para vivir en una gran ciudad, ¿no? Bueno, pues esto no es parte del discurso ni de Nacho Conde ni de nadie, ¿no? Ni de nadie. Porque luego resulta que es que la educación pública no se vende, se defiende, o no sé cuál es igual que la sanidad. Sí, pero ¿qué clase de educación? ¿Esta educación pública de verdad hay que defenderla? ¿Esta educación pública que genera un país de camareros? Nos quedan 10 minutos y yo quería hablar primero, quiero que me digas cómo ves tú la economía. ¿Va bien esto? Pues mira, o sea, se ve alegría en las calles. Yo ayer precisamente estuve dando una charla en la COE, en la C4, en Madrid, una de las comisiones de la COE. Y realmente pues tuve que decir lo que dicen los datos, ¿no? La economía española va como un tiro o como una moto. No sabía si era como un tiro. Y como un tiro es lo que dijo Sánchez. Lo sabía, y puse una foto así de Sánchez que quedó un poco tétrica, ¿no? Y vamos a ver. Al final, hay cuatro... En economía las cosas no son buenas ni malas, son comparado con quién, ¿no? Entonces, y hay 4 maneras de hacer las comparaciones. Contigo mismo en el pasado y tienes una serie temporal, ¿no? Entonces, comparado con España en el 2023, no sé hasta dónde te quieres ir, pero el año pasado el Producto Interior Bruto creció 2,5. AIREF te está dando ya 0,8 para el primer trimestre. O sea, que no ha habido una desaceleración, ha habido una aceleración. En el aterrizaje, nada. El avión, no hay aterrizaje, ha remontado, ¿no? O sea, si se confirma ese dato, lo vamos a saber. Bueno, vamos a ver 2 cosas. La semana que viene, el Fondo Monetario publicará su actualización de su World Economic Outlook. A la economía española, que le está dando 1,5, le va a subir 4 décimas, en fin, entre 3 y 4 décimas, ya lo verás. Y otra vez ya habrá gran alborozo en los periódicos, con lo que será. Fíjate que eso es con lo que tú habías, con las expectativas. Esa ya no es una serie temporal, sino tú creías que iba a crecer al 1,5, esperabas en enero que fuera a crecer, y con la información que has ido recogiendo en las últimas semanas, pues actualizas tus expectativas, ¿no? Bueno, entonces, ahora mismo, con los datos, que el trimestre se ha terminado, llevamos, no sé, en 10 días de abril, ya tenemos los datos de afiliaciones, los datos de consumo de energía eléctrica, matriculación, en fin, muchos de los datos mensuales. Integrando esos datos, AIREF está diciéndote 0,8, y si va a crecer 1,5 es la mitad del año en un trimestre, con lo que algo tendrá que pasar. Va a ser un aterrizaje muy brusco para que se cumpla la segunda comparación, que es qué es lo que tú esperabas. Y lo que está haciendo la economía española está demostrando que, bueno, pues que continúa, ¿no? la pujanza, el crecimiento no se está desacelerando, en todo caso está acelerando. Quizás este año también, con la Semana Santa tan temprana que hemos tenido, pues eso pasa actividad y cambia un poco. Al final, en abril y marzo
hay que sumarlos, ¿no? O sea, Sí. en realidad, y esperar a que se acabe abril, porque el año que viene, la Semana Santa será finales de abril, con lo que el marzo será muy malo comparado con el... Ok. Esa es la segunda comparación, con lo que tú esperabas. Y ahí la economía española está creciendo, pues no con respecto al año pasado, este primer trimestre da la sensación que no hay una desaceleración, y si la hay es muy pequeña. Comparado con lo que esperabas es indudablemente mejor. Y ahora viene la tercera comparación, es con los demás. Y eso es una sección cruzada, se llaman, los económetras le llaman sección cruzada. Y aquí, bueno, pues también tienes que elegir el marco temporal, ¿no? Y si te vas a 2004, a 2019, el cuarto trimestre de 2019, antes de COVID, pues lo que ves en las series es que Alemania está en 100,1, no ha crecido nada en todos, porque muy impactada no solo por el COVID, que ahí no le impactó tanto, sino sobre todo por la invasión de Ucrania y las sanciones, ¿no? La siguiente es Francia, 101. Después viene España, me parece que eran 300, no llega a 103, pero Italia, Portugal y Grecia y Países Bajos, que me parece que son los que tengo ahí, todos están por encima de España. Entonces, bueno, pues sí. Eso es en toda desde el cuarto trimestre del 19. Si tú ahora miras lo que está pasando, las expectativas para este año, pues el único país sin contar Irlanda, que no hay que contarla nunca por sus características peculiaridades, sí. Pues la única que va a crecer más es Grecia. Y España ahí, entre los 9 países que te da el Economist, ¿no? Que son pues, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Grecia, bueno, no me acuerdo qué más, o sea, otros, está la segunda, ¿no? Entonces, este año España va a seguir recuperando, va a continuar, si todo va como está previsto, si no hay sorpresas, va a continuar recuperándose. Y luego ya viene, y esta es la más divertida, la cuarta comparación, y la más difícil, no sé si es imposible, y esos son los contrafactuales. ¿Cómo hubiera crecido España en otras circunstancias, con otro gobierno, con otras medidas de política económica, si el PP hubiera ganado las elecciones, si ahora uno puede poner ahí, si todo el mundo hubiera gestionado la pandemia como la Comunidad de Madrid, o si, ¿no? Y entonces, claramente, pues ahí eso cada uno puede decir lo que le parezca, ¿no? O sea que el gobierno obviamente se va a poner la medalla, pero a lo mejor esto es, como dice Carlos Rodríguez, va a pesar del gobierno, ¿no? O sea que esa comparación es la más bonita, es la que hacemos los simuladores. Hay 3 clases de economistas teóricos: matemáticos, que demuestran teoremas, estadísticos, que hacen inferencia, y simuladores, que lo que hacen es intentar simular contrafactuales. Contestar a preguntas como ¿qué hubiera pasado si, en vez de estas medidas, se hubieran tomado estas otras? Si el salario mínimo interprofesional, en vez de estar en 1.170, estuviera en 900. ¿Qué hubiera pasado si en la economía, en vez de no tener presupuestos, hubiera tenido no presupuestos, sino estos presupuestos? Porque tendríamos que decir cómo son de expansivos o de contractivos los presupuestos. Y ese tipo de preguntas, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido rebajas en el IVA? O si se hubiera bajado el IVA de la carne y del pescado, ¿no? Y ese tipo de preguntas que no van a ocurrir, porque no han ocurrido, y ya está, que puede que ocurran en el futuro otras variantes, pues es la cuarta comparación, que es la que, en fin, a los que la acción del gobierno nos parece que atenta contra principios básicos, no ya del liberalismo, que por supuesto, sino de la economía elemental, pues claro, pensamos que las cosas hubieran ido mejor con otras políticas, ¿no? Me parece que la gestión de la pandemia, que yo creo que todavía se merece una evaluación rigurosa y sosegada de qué pasó, fue muy mala. Es verdad que la pandemia impactó a un sector fundamental, clave en el crecimiento de la economía española. Los españoles somos los campeones de la aglomeración y 80 millones, 90 millones de visitantes, ¿no? Y de la movilidad, y que desaparece todo eso, pues los 2 millones de huevos otra vez. Exacto, no sé, los que claro. ¿no? O sea, que ahí se quedaron. Ponemos las gallinas. Ahí se quedaron. O sea, y eso tiene consecuencias en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gestión fue mala, de una perturbación que realmente impactó de una manera excepcional en la economía española, ¿no? Y después,
el intento, esta obsesión del gobierno por controlar los precios, por subir el salario mínimo sin pensar en sus consecuencias, pues todo eso claramente ha impactado. Nunca sabremos cuáles serían las afiliaciones en la Seguridad Social hoy con un salario mínimo 100 o 200 euros más bajo que el que tenemos. Sí. Nunca lo sabremos. Y me da igual el récord. ¿Comprendes? ¿Qué va a decir el gobierno? Récord de afiliación. Vale, seguro que sí, y enhorabuena, y albricias. Pero eso no quiere decir que la reforma laboral no haya destruido empleo. Por supuesto que ha destruido y sumergido empleo, porque nunca sabremos cuánto empleo se había creado sin el salario mínimo interprofesional en los niveles que está y sin las modificaciones normativas que sean. Bueno, lo que vemos es, y el otro día sacaba los datos Funcas, que la inversión la formación bruta de capital fijo está, vamos, ha caído. Sí, si ahora miras la composición del Producto Interior Bruto por la parte del gasto, ves que lo que más ha crecido, con diferencia, ha sido el consumo público y el sector exterior, las exportaciones y las importaciones. Acuérdate que este año el superávit de la balanza por cuenta corriente han sido 42.000 millones y el de la balanza comercial, según el Banco de España, datos del Banco de España, porque luego están los datos de aduanas. En fin, aquí hay bastante lío con los números. No lío, o sea, hay que entender los números, hay que ser cuidadoso con los números. Los datos del Banco de España, que son los que a mí más me gusta manejar, el 23 ha cerrado con 60.000 millones de superávit en la balanza comercial, bienes y servicios. O sea, eso incluye el turismo y las cosas de aduanas y, en fin, y todo lo demás, porque también incluye los flujos de rentas que no pasan por aduanas. Y la balanza por cuenta corriente, 40.000 millones. O sea, esta economía en este año y en realidad desde 2013 más o menos, pues los superávit de la balanza por cuenta corriente nunca son suficientemente bien ponderados, ¿no? Quiere decir que tiene capacidad de financiación, integrándolo todo. La economía española son las familias españolas, las empresas españolas, residentes y las administraciones públicas. Intégralo todo. Bueno, pues todo integrado, nos han sobrado 40.000 millones para invertir en el resto del mundo. Claro, que siempre decía que con las guerras se aprende geografía y con las crisis se aprende economía. Y una de las cosas que aprendimos con la crisis de 2008 fue que es importante la balanza exterior, porque nos pilló con un déficit... 120.000 millones en 2007 de déficit en cuenta corriente. Claro. Y ahora tenemos un superávit este año de 40.000. O sea que eso es un cambio estructural, pero que no es atribuible a ningún gobierno, sino que sencillamente los españoles nos pusimos las pilas. Hicimos dos cosas que eran difíciles de hacer. Una, bajarnos los salarios, no subírnoslos y destruir 3,5 millones de empleos, cosa que no hemos hecho en esta crisis. Y dos, aprendimos a exportar. Intensificamos la apertura de la economía española. Ha sido espectacular en todas las dimensiones. Y una vez que tienes esos canales abiertos, ya no se vuelven a cerrar, ¿no? Y por cierto, al final el hilo de plata de no tener presupuestos es que vamos a cumplir los objetivos del déficit. A las personas que les preocupe el déficit público y la deuda pública, pues no tener presupuesto, como el gobierno tiene que aprobar cada partida de gasto una a una y en esta situación de debilidad parlamentaria que tiene, pues va a ser muy, muy difícil. Tú dices que esos canales de exportación están abiertos, pero esos canales se pueden cerrar si tenemos una inflación diferencial mayor, que es lo que está pasando, ¿no? Esa es mi... iba a decir, no sé que sea el único borrón, pero esa es una de mis preocupaciones que tampoco no es suficientemente ponderada. Llevamos 4 o 5 meses con nuestra la inflación en España por encima de la eurozona. El cruce se produjo fue en octubre, en noviembre, y seguimos 5 meses por debajo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en realidad, cuando en una unión monetaria, eso es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real español se está apreciando, y eso dificulta las exportaciones y favorece las importaciones. ¿Y eso a qué lo atribuyes tú? ¿A subida del salario mínimo interprofesional? Me parece que al final el último componente de la inflación siempre son los salarios, ¿no? Y la otra explicación es que haya posiciones de dominio, posiciones de oligopolísticas en algunas de las cadenas de valor y que el río revuelto de los ajustes de precios pues haya favorecido el aumento de márgenes. También puede haber cuellos de botella en la producción, ¿no? O sea, que
que si los precios de los hoteles han subido y los precios de los restaurantes han subido y pues porque toda esta demanda, ¿no? Realmente pues es lo que genera una parte. Claro, es que fíjate, una parte de la manera que crece la economía española o de la manera de hacer el Producto Interior Bruto español, que este pastel gigantesco que hacemos entre todos, es con clientes exteriores. Y hay mucha demanda externa. Y si tu economía no está adaptada, si no has hecho las inversiones que necesitas, pues te encuentras que toda esa demanda, la oferta es muy rígida y por lo tanto los precios suben más que en otros sitios donde no tengas... Porque, fíjate, la fábrica del turismo es el territorio, es la construcción, ¿no? Es la gestión del territorio y la construcción. Necesitas alojarles en algún sitio. Pueden ser en campings y en caravanas, en lo que tú quieras, pero en algún sitio tienen que estar, ¿no? Entonces, claro, pues ahí toda esta llegada de turistas, naturalmente que sube los precios, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué quieres, no? Y si quieres que no, o sea, necesitas invertir. Y quizá, y ahí es, si tú vas por los lados del gasto, lo has dicho antes, el consumo está un poquito por debajo del PIB. Si el PIB está en 103, pues el consumo está en 101, pero la formación bruta de capital, que en la Contabilidad Nacional Española integra la inversión pública y la inversión privada, no las separa como hacen otros criterios contables o otras convenciones contables distintas en otros países, pues está todavía por debajo. No sé si era 92, lo estoy diciendo de memoria. Desde luego está por debajo, y me da la sensación... o sea que no hemos recuperado 92. Los niveles pre-COVID en inversión, y ese es uno de los cuellos de botella de nuestra... Y eso también cuestiona la sostenibilidad del crecimiento, ¿no? O sea, si va a ser sostenido, no sostenible. O sea, ahora mismo sostenido tiene dos matices: sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de las externalidades del crecimiento, del cambio climático, y otra cosa es sostenido, ¿no? Todo este crecimiento necesita de inversión para mantenerse en el tiempo. Porque el crecimiento deprecia el capital, aunque no sea eso. O sea, aunque solo fuera eso, la depreciación es más intensa cuanto mayor es el crecimiento. Y bueno, eso quizá la segunda, quizás sería la segunda matiz, ¿no? a este cuadro macro. Iba a decirte que es tan positivo, ¿no? O sea, es que, chico, es así y ya está. ¿Y por qué no? O sea, ¿no? ¿Por qué tienen que ir mal las cosas? Aunque no te guste el gobierno, ¿no? O sea, pues, chico, pues vota, no le votes, no sé qué quieres cuando te toque votar, pero pues bueno, pues yo creo que deberíamos estar celebrándolo más que lamentándolo, ¿no? Y obviamente con la polarización y la crispación política, sobre todo en aquellos, ¿no? En las personas más afines al Partido Popular y las personas, pues parece que tienen que ir mal las cosas y que te tienes que disculpar por decir que las cosas van bien, ¿no? Pero bueno, pues realmente es un cuadro macro que tiene algunas pequeñas sombras. En fin, los datos de empleo, podemos pensar en que si los fijos discontinuos, sobre todo los datos del paro, han perdido todo. O sea, a mí, ya sabes que a mí no me interesan mucho y ahora ya es mejor olvidarse de ellos porque claramente han perdido la continuidad en la serie. Cuando tú pierdes la continuidad en la serie y comparas, pues estás comparando unas cosas con otras que no tienen ningún sentido, y el tratamiento de los fijos discontinuos, que siempre ha sido el mismo, ¿eh? Pero lo que pasa es que la cantidad de fijos discontinuos, o sea, al desaparecer los contratos temporales y convertirse en fijos discontinuos, pues los fijos discontinuos en cese de actividad, tienes que ponerles en... No sé lo que tienes que hacer, porque realmente llamarles parados es contrario a la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, pero cuando prohíbes, o sea, es que fíjate que la temporalidad en España se ha acabado por decreto ley, ¿no? O sea, igual que se van a acabar los suspensos, porque prohibido suspender, bueno, pues ya está todo el mundo aprobado, ¿no? Esa es otra de las soluciones del gobierno. Vamos a prohibir los contratos temporales y vamos a presumir de mejora en la calidad del empleo y de aumento de la estabilidad en el trabajo. Tú eres tonto, ¿no? O sea, bueno, pues con esa pregunta vamos a acabar. Ya se nos ha acabado el tiempo. Me hubiera gustado tocar otros temas, pero yo creo que los que hemos tocado hemos hecho un repaso bastante completo de la economía española y de la situación actual. Muchas gracias, Javier. Repetimos, y nada, hasta el próximo podcast. Y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Venga. Gris, ¿importa?